importante las gráficas porque para tener una comprensión mucho más clara, no solamente por presentarles gráficas, sino que ya lo sabemos, Confucio decía, una imagen tiene 1000 palabras, ¿no? Entonces, ahí está el por qué tenemos que mostrar imágenes, esquemas y algunos conceptos que seguramente voy a decir. Hemos hablado abundantemente sobre la dentina. Ahora me voy a abocar un poquito sobre la pulpa dental y luego voy a entrar a ver el periodoncio de inserción, o periodonto de inserción, que también se llama así, ¿ya? En primer lugar, la pulpa dental es un tejido conjuntivo laxo, eso no nos vamos a olvidar, pero laxo especializado. ¿Qué tiene de especial la pulpa con relación a los tejidos laxos? Que tiene células especializadas como los odontoblastos, cosa que los demás tejidos no los tienen. Además, un tipo de vascularidad, que vamos a explicarlo, y un tipo de inervación que hace a la pulpa dental, diríamos así, el órgano de la percepción del dolor, conjuntamente la dentina, ¿no? Entonces, ¿qué es la pulpa? Ahí está, lo decimos, es un tejido blando, lógicamente, ¿no? No es duro, desde ya. Ocupa la cámara pulpar, el conducto radicular, ahí radica. Está dentro de la corona, ahí está. Ricamente vascularizada, inervada. Y nosotros subrayaremos también posee linfáticos. Aunque este tema ha sido debatido muchísimo por muchos autores, han negado la presencia de linfáticos, pero ya se ha demostrado que evidentemente la linfa es fundamental en la pulpa dental y sus vasos linfáticos, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí vamos a subrayar a los odontoblastos como componente especial que tiene este tejido conjuntivo laxo. No solamente los odontoblastos son células que van a participar de la sensibilidad, enseguida vamos a hablar de las funciones, ¿no? De la sensibilidad del dolor dentinario, del dolor de los dientes en última instancia, sino ante todo son capaces de secretar. ¿Secretar aquí? Lo que habíamos mencionado. Primero es el licor dentinario, ese fluido que baña a los túbulos dentinales y a las fibras de Pons, particularmente manteniendo la constancia química y volumétrica. Esto es importante. Cualquier variación en el volumen, la cantidad del fluido, quiero decir, y cualquier variación en su composición química, el odontoblasto percibe esas sensaciones como dolor. Y el odontoblasto, van a ver ustedes que tiene también funciones defensivas. Y es que puede depositar los minerales que hacen la dureza a la dentina. ¿Quién se encarga de depositar los minerales? Es el odontoblasto. ¿Quién deposita la sustancia inorgánica, en este caso las proteínas? Es el odontoblasto, porque así forma la predentina, que es el tejido orgánico sin mineralizar, y sobre esta fase deposita los minerales y se convierte en dentina. Y así crecen las capas de von Ebner, que habíamos hablado, y las capas de Owen, que es el conjunto de capas, subcapas, diríamos así, de von Ebner, ¿no? Aposicionalmente. Son los días. En cambio, las de Owen ya son tramos mucho más grandes que comprometen unas 5 o 6 estratos de lo que va a ser de von Ebner. Así entonces, el odontoblasto tendrá funciones especiales, ¿no? En el tejido. Ahí está, especialmente en la parte orgánica depositará colágena. Y nosotros habíamos dicho la colágena 1, pero también tiene colágena 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es lo interesante. Y otras proteínas que se llaman oligoelementos que habíamos estado hablando. Aquí está un poquito para decir las funciones que cumple la pulpa dental. Y nosotros vamos a especificar, y vuelvo a decir,
No se puede estudiar a la pulpa individualmente como tejido o a la dentina como tejido. No, no. Es el complejo pulpo-dentinario. Solamente por razones de mejor precisión estoy hablando de la pulpa. Ya había hablado de la dentina, ¿no? Una función inductora, ¿qué les parece en la pulpa dental? Ahí está. Depósito que sintetiza, importante, ¿no? Depósito de la dentina para que, inclusive, es el primer tejido en formarse la dentina. Y luego sobre esta fase se formará el esmalte. Esto es lo interesante, esa relación del CAP que tanto le hemos dado nosotros énfasis, la conjunción amelo-dentinaria. Ahí está esa función inductora. ¿Qué es inducción? Es un concepto de la física, que se hablaba de campos, como diríamos, magnéticos. No es propio de la biología, pero que utilizamos en la biología para decir que hay tejidos que inducen a otros a formarse. Por eso la dentina se forma en primer lugar e induce al esmalte a formarse también en sucesivas capas, pero después de la dentina. ¿Listo? Esto es importante. Una función formativa, claro, durante la dentinogénesis y más allá de la dentinogénesis también sigue formándose dentina. Habíamos hablado de una dentina secundaria fisiológica, patológica, ¿no ves? La anterior clase, ahí está. Una función nutricia, claro que sí. Las prolongaciones odontoblásticas nutren la dentina. El nutrir significa mantener esa constancia química y volumétrica, ¿no ves? Porque eso es parte del fluido que además mantendrá la vida de los odontoblastos. Una función sensitiva ni quiere decir, habíamos hablado de las teorías del dolor, pero la más aceptada, les decía, era del fluido, ¿no? La hidrodinámica, que va a expresar el dolor en el diente y diríamos el dolor dentinario en sí mismo. Y función reparadora ya la hemos visto, porque es capaz de obliterar los túbulos, ¿no? Llenarlos de mineral en una forma defensiva y se formará la dentina esclerótica. ¿Se acuerdan? En la anterior clase hablamos, ¿no? Hay que diferenciar la dentina esclerótica que no tiene túbulos dentinarios, que se forma de manera reparadora porque llena los túbulos dentinarios de mineral. En cambio, la dentina secundaria patológica, que también se forma en condiciones patológicas, esta tiene sus túbulos dentinarios y la percepción de todas las sensaciones que estamos hablando. ¿Les parece? Miren esas funciones importantes de la pulpa. Y ahí está también lo mismo. Proporcionar la vitalidad del diente, la vida, les decía, conservar la función principal. Protectora, reparadora de los dientes. Formación de los dientes, claro, porque ella forma el marfil o dentina. La dentina se lo conocía antes, muy antiguo es el término marfil. Casi ya no se usa, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso. Bien, ¿cuáles son los componentes, diríamos, químicos, constitutivos de la pulpa dental? Ahí está. Como es un tejido blando, como todos los tejidos laxos, ante todo es agua el componente. Miren ustedes, 75% de agua, un 25% de materia orgánica, es decir, todas las proteínas de las cuales hemos ido hablando, ¿no? Ahí está. No solamente como fibras, sino también como matriz o sustancia fundamental que hemos llamado, ¿no? Ahí está. Además, como componentes histológicos mismos, tiene varios elementos, sus fibras, que lo vamos a estudiar enseguida, tiene su matriz o sustancia fundamental y tiene sus células, y entre ellas hay que mencionar a los odontoblastos, subrayarlos por encima de todas las células. También tiene fibrocitos y fibroblastos. Ya saben, los fibrocitos no nada más son células envejecidas, ¿no? Todavía, pero con potencial formador. Células pulpares de reserva, y aquí vamos a hablar las famosas células de Holm, ¿no? Que son una reserva, la última división de las células. Hay macrófagos, mejor también histiocitos cuando se encuentran en el tejido conjuntivo, son las mismas células. Y células dendríticas, que son células estrelladas, muy particulares que las vamos a ir mencionando. ¿Listo?
Ahí está lo importante. Esta parte es histológica y esta parte es la composición química, diríamos así, en la pulpa dental. Aquí no he mencionado la materia inorgánica, que está en mínima proporción, no es que no la tenga. Tiene pues algunos carbonatos, pero que de ninguna manera forman depósitos de mineral. Muchas veces sí podrían hacerlo de manera patológica, y son los llamados pulpolitos, que alguna vez les mencionaré y veremos nosotros con muchos pacientes, que nos dificulta hacer las endodoncias. Es decir, que la pulpa es capaz de producir calcificaciones, ¿no? Llamados pulpolitos, verdaderos y falsos los hay. Eso vamos a ver más adelante ya en la patología, cuando estén en cuarto año, ahí nos vamos a encontrar de nuevo. Y les voy a decir, ¿se acuerdan que yo decía que pueden formar tejidos duros? Ahí está. Y muchas descalcificaciones lo hacen en base al sangrado. Cuando hay traumas, golpes en los dientes, sangra la pulpa en su interior. Microhemorragias, ¿no? Microhemorragias que producen hemosiderina. Y la hemosiderina no es nada más que la cristalización de los minerales de la sangre, de tal manera que es una base para formar pulpolitos. ¿Qué nos dan dolores de cabeza? Al hacer la endodoncia vamos a sufrir ahí, ¿no? Y, bueno, pero es raro eso solamente en condiciones patológicas. Bien, aquí también les digo un poquito de lo que viene a ser la composición. Miren, la fracción inorgánica, las sales minerales, todo lo que estoy hablando, bueno, están en una proporción 0%, lo dicen. No sé si será cero absoluto, tal vez será como 0, algo ahí, ¿no? Va a existir. Y la fracción orgánica, claro, es la más abundante, y entre ellas están todas las proteínas de las cuales, y el agua un 75%, ¿verdad? Ahí está. Bien, este es un esquema muy bonito, a ver, tómenle la foto, que nos habla de la pulpa dental, sus componentes histológicos. Primero, indicar y subrayar. La pulpa es un tejido conjuntivo, laxo, especializado. No te vas a olvidar de eso porque puedo preguntar eso, ¿no? Les puedo poner tejido conjuntivo denso, elástico, de todo. Alguna vez, aquí en nuestra facultad, me acuerdo muy bien, en un congreso universitario, un profesor que había sido invitado, dijo que la pulpa es elástica, es un tejido elástico. Y ahí se paró uno de los chicos de primer año, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, dijo un ratito, no es elástico, es laxo, compañero, le dijo, un profesor lo corrigió, y extranjero además. ¿No es cierto, doctora? Nunca me dijo yo que estaba en la testera, yo no quise decir nada, me dio vergüenza, pero es que los chicos saben, laxo, especializado, no te olvides, por ahí viene otro profesor y está diciendo otra cosa. ¿No? Ahí está la composición. El origen embriológico, se origina la pulpa dental del mesénquima. No nos olvidaremos. Y el mesénquima era el primer tejido embrionario conjuntivo, ¿no? No nos vamos a olvidar. De ahí deriva. ¿Y cuáles son los componentes histológicos a destacar? Sus células, que ya lo hemos dicho. Odontoblasto, fibroblasto, fibrocitos faltaría ahí, ¿no? Ectomesenquimáticas, claro, es el mesénquima. Macrófagos, linfocitos, plasmocitos, por supuesto tiene todo eso. Granulocitos, eosinófilos, como todo tejido conjuntivo. Pero aquí hay que destacar a esas células de Golgi, esas células que van a ser la última división mitótica de los odontoblastos, que se queda como reserva y muchas veces es considerada células madre. Eso hay que tomar en cuenta. Y la sustancia extracelular, en primer lugar, que está constituido por fibras, y aquí vamos a mencionar a unas fibras muy especiales. Colágeno del tipo 1, que es la mayoría, la más gruesa, pero también les decía hay colágeno 3, 4, 5 y 6. Ahí le faltaría 4, 5, 6, ¿no? Las fibras elásticas, pero también hay fibras preelásticas. ¿Por qué preelásticas? Porque no constituyen la elastina como proteína. Se quedan como tropoelastina. Mira tú. Es decir, no completan la constitución química de ser elastina, sino tropoelastina, pero más adelante les voy a
indicar, inclusive a veces se asocian con otras proteínas como las fibrilinas tipo 1, tipo 2, en fin, cuando se unen con estas otras fibras, que son también consideradas como preelásticas, que nunca llegan a ser elastina, se habla de las fibras del oxitalán. ¿Qué son las fibras del oxitalán? Que aquí vamos a mencionar, pero que están también en el cemento, están en el ligamento periodontal ante todo. Donde más abundancia fibras de oxitalán tiene es en el ligamento periodontal, pero que lo vamos a ver, están en un 3% en su proporción casi, ¿no? Pero también hay en la pulpa dental, especialmente protegiendo los vasos sanguíneos alrededor. Pero son fibras preelásticas. ¿Listo? Las oxitalán no son elásticas, sino preelásticas. Pero las oxitalán se diferencian de otras fibras que vamos a ver que también son preelásticas, las de elaunina. Más adelantito voy a aclarar todo esto. Pero ya les voy diciendo que las oxitalán son tropoelastinas. ¿Listo? Unidas a fibrilinas tipo 1, tipo 2. ¿Ya? Listo. Ahí está. Y luego tenemos la matriz amorfa o la sustancia extracelular, donde vamos a observar, miren, proteínas que también hacen como una gelatina, ¿no? Una masa gelatinosa, un gel diríamos así, constituido por dermatansulfato, condroitin sulfato, ¿no? El ácido condroitin sulfático, el ácido hialurónico y fundamentalmente el agua como componentes importantes de esa matriz. ¿Listo? Este tablita es un resumen de todo, mira, fácilmente nos vamos a dar cuenta de todo ello. Y ahora en la pulpa vamos a estudiar dos zonas que enseguida nomás voy a lanzarme, la zona periférica de la pulpa y la zona central de la pulpa. ¿Y por qué tengo que regionalizar? Se regionaliza el estudio histológico en la pulpa porque los odontoblastos están en la periferia de la pulpa. No están entremezcladas en toda la pulpa dental. No, no, no. Aquí hay un orden interesante de la posición, de la formación, mejor, más que oposición, formación de los odontoblastos. Están en la periferia. En la parte central, las características histológicas en cuanto a población celular son muy distintas con relación a la periferia de la pulpa. Pero eso los explicaré enseguida y de eso se trata ante toda la clase. Por eso voy a hablar de la zona odontoblástica, de la zona subodontoblástica, que es una zona pobre en células, mejor conocida como la zona de Weil o zona acelular también se la llama, ¿no? Esta otra zona. Y más abajo tengo ya la parte del centro de la pulpa, que es la zona rica en células. Ahí ya predominan los fibroblastos, fibrocitos, mastocitos, células cebadas, todas las células, qué sé yo, que son parte migrantes y no migrantes dentro del tejido conjuntivo laxo. Y luego, esa parte que es central de la cual estamos hablando. ¿Listo pues? Ya está hecho nuestro esquema. Sobre esta base vamos a correr. ¿Listo? Perfecto. Un primer esquema, dibujo, no lo tengo en color, mira, a pesar que ya está en color en el último libro del Tenkei. Les he escrito, no en la pizarra, Tenkato. Ese es el libro. Tenemos en la biblioteca, por si acaso, pero el del... A ver, este librito debe ser de 1996, muy pasadito ya está. Pero, aunque no crean, este librito tiene mucho de modernidad también, ¿no? Y los últimos libritos, las últimas ediciones ya no lo tenemos en nuestra biblioteca, pero están disponibles en internet, pueden bajarlo ustedes esos libros, ¿ya? Hay uno, dice Tenkei de Nancy, de Nancy, así, N-A-N-C-Y, Nancy, Tenkei de Nancy. Entonces este es un libro ya traducido al portugués, es mucho más afín, es una otra lengua latina, no vamos a tener dificultad tampoco al entender, ¿no? Ahí está este librito y este dibujo. Esta es la zona periférica de la pulpa, y aquí está la dentina, y esta es la zona central de la pulpa. ¿Qué es lo que nos muestra en esta forma esquemática? Yo no he visto otro dibujo más bonito que este, se los juro. Por eso lo pongo ahí. Primero, encontrar a los odontoblastos.
que están en la zona periférica y enfrente tenemos la dentina con sus tubitos dentinales, donde los odontoblastos, que son células cilíndricas, miren, presentan su prolongación citoplasmática dentro de los túbulos, que le hemos llamado fibras de Thomas, ¿verdad? Pero las fibras de Thomas no están en todo lo largo del tubo. Cuidado que crean que están rellenos dentro de todo lo largo del tubo con sus ondulaciones. No, no. Si dividimos la dentina en 3 tercios, tercio externo, tercio medio y tercio interno, en el tercio interno están las fibras de Thomas. Los 2 tercios posteriores de los túbulos están llenos del licor de ese fluido dentinal. ¿Listo? Bien, esa primera aclaración. Otra, no es una sola capa de odontoblastos, aunque el esquema sea bonito, pero no hay que entender que es una sola capa de odontoblastos. Por eso decía estrato, también se puede decir, o no, capa o estrato. Son hasta 5 capas de odontoblastos. Hay libros que nos dicen, inclusive, hay odontoblastos claros y oscuros. ¿Y por qué tiene que haber unos claros, otros oscuros? Porque unos están en reposo y otros están en actividad. Y los que están en actividad manifiestan, miren, una polarización de sus organitos. Tenemos el aparato de Golgi, tenemos el retículo endoplásmico rugoso muy próximo al núcleo, luego el aparato de Golgi y vesículas. Pero aquí lo que hay que destacar es la presencia de los mitocondrios o mitocondrias que se concentran en el polo apical. Este sería el polo basal, este sería el polo apical. ¿No? Esta organización de los organitos hace a las células oscuras en una gran actividad de síntesis de dentina, ¿no? En cambio, los otros claros estarían en reposo y en algún momento, dependiendo de la exigencia de la funcionalidad, estos que son claros se volverían oscuros porque participan de la secreción. Si se requiere más formación de dentina y rápida, ya sea dentina patológica o cualquier otro tipo de dentinas, estos participarían. O por cualquier razón, si estos sucumbieran, estos odontoblastos, por un trauma, una caída, etc., los otros odontoblastos inmediatamente tendrían esa habilidad de empezar a funcionar, ¿no? Pero al margen de esto, mucho más abajo, de la capa de odontoblastos, vamos a ver otras categorías de células que no son cilíndricas, pueden ser casi esféricas o cúbicas, producto de la última división de mitosis que cuando se hacía en la odontogénesis, ¿no? Porque no crean que la división de los odontoblastos va a seguir por toda la vida, no. Una vez que se forma el diente, se quedan con estos 5 estratos y unas células productos de la última división mitótica que ha ocurrido con los odontoblastos, que son las famosas células de Hall, ¿no? Esas células se quedan ahí muy próximas al último estrato y estas células podrían activarse en algún momento en que se requiriera la formación de dentina o por otras razones, ¿no? Traumas, caídas, caries o por cualquier razón, si se destruyen, inmediatamente estas otras células de Hall participarían en el crecimiento acelerado y la inmediata funcionalidad que ellos ocuparían. Pero mientras tanto, existen 5 estratos. Y esta división de mitos de células no lo hacen por toda la vida, por si acaso. Una vez que ha terminado de formarse el diente, se quedan con los 5 estratos de odontoblastos y las células de Hall por si acaso ocurriera algún desastre, ¿no? Eso es lo que ocurre en la capa de los odontoblastos. Esto es fabuloso el poder entenderlo de esa manera. Por eso se dice zona periférica de los odontoblastos. Ahí está. ¿Qué tenemos por debajo de los odontoblastos? Más abajo de las células de Hall, a eso me refiero. Es una zona donde no existen células. Por eso se dice oligocelular. Oligo significa muy poco o nada, ¿no? Oligocelular. O zona pobre en células, también se la llama así. Mejor conocida como zona de Weil. Weil puede tener cualquiera de estos nombres. Zona de Weil, oligocelular o pobre en células. ¿Listo? Así es.
Esta es una zona pobre en células y mucho más abajo ya entramos a la zona central de la pulpa y empiezan a proliferar y a observarse gran cantidad de células, por eso se dice la zona rica en células, proliferativa de células, puesto que aquí vamos a encontrar todas las células del tejido conjuntival. En esta zona yo no he mencionado a los fibroblastos para nada. Entonces, por debajo de esta zona oligocelular, entendemos que están los fibroblastos, los fibrocitos, los macrófagos, los histiocitos, están ahí las células cebadas, ahí están las células, los linfocitos, los monocitos, hay diferentes categorías de células conjuntivales presentes en la constitución como células de la pulpa. ¿Listo? Pero más allá al margen de las células y que podemos repasar sus funciones de cada célula, la inervación que tiene la pulpa es extraordinaria. Pues tiene fibras mielínicas y amielínicas. Fibras alfa, que se llaman fibras A, y fibras C, importantísimas. Fibras C. Unas son mielínicas y las otras son amielínicas, ¿no? Entonces, estas fibras nerviosas que está dotada la pulpa en su eje principal, van a ir a formar en esta zona pobre en células un plexo nervioso importantísimo. El plexo nervioso de Raskow. Raskow se escribe, ¿no? R-A-S-C-H-O-W, ¿no? Raskow. Este plexo nervioso de Raskow, que está presente rellenando este espacio acelular u oligocelular o zona de Weil. Entonces puede ser una de las preguntas del examen, ¿no? ¿Dónde, en qué sitio anatómico en la distribución de la pulpa dental se encuentra el plexo nervioso de Raskow? Nosotros diremos se encuentra en la zona acelular de Weil, en la zona oligocelular, en la zona pobre en células. ¿Ya? Entonces, es como si las fibras nerviosas vieran un campo vacío, dirían, pero aquí podemos hacer, ¿no? Nuestro plexo nervioso, más o menos así. Aquí hacen un plexo nervioso. Y desde aquí surgen fibras nerviosas que van a subir, ascender muy próximos a la capa de los odontoblastos. Y casi en la base de los odontoblastos y entre los odontoblastos formarán un segundo plexo nervioso. El plexo nervioso de Bigelow. Bigelow se escribe, ¿no? A ver, escribiré un poquito. Ahí está. Dos plexos nerviosos importantes, ¿no? El plexo nervioso de Bigelow, que se forma en la base de los odontoblastos, casi formando una envoltura para los odontoblastos. Y el otro, plexo nervioso de Raskow, que se encuentra en la zona acelular. Y desde aquí, las fibras van a jugar un papel importantísimo, las fibras amielínicas. Muchas teorías decían, unos ingresan, otros no, hasta cierto tramo, otros forman una envoltura, en fin, se han trazado diferentes teorías del dolor dentinario y la presencia de las fibras nerviosas, que enseguida les voy a mostrar un esquema. Pero el más importante dice que no hay ninguna fibra dentro de los túbulos, solamente está el licor dentinario o líquido, quien en última instancia cualquier alteración química o volumétrica que exista por un trauma, por una caries o por cualquier tipo de irritación, eso se percibe el odontoblasto como dolor. ¿Listo? Ahí está entonces lo más interesante. Ahora, la vascularización, también algunos capilares sanguíneos acompañan al plexo nervioso de Raskow, ¿no? Así es como entonces se tiene que entender la organización de la pulpa. Aquí tengo un otro esquemita muy bonito para significar la capa de los odontoblastos. Aquí está dibujado una sola capita, pero no nos olvidemos que son 5 capas, hasta 5 capas. Y aquí está la última división, las células famosas de Holm,
Y cuando hablamos de células dendríticas, estamos hablando de los fibroblastos, fibrocitos y todas las demás células. Macrófagos, hay algunas células mesenquimales indiferenciadas, como en todo tejido conjuntivo, que también son, pero eso está en la parte de la zona del eje de la pulpa, de la zona central, que son consideradas también células madre. Pero las de Holm son producto de la última división celular y están próximas a la capa de odontoblastos, antes de llegar a la zona acelular. ¿Listo? Y ahí están las células de las cuales estamos hablando: odontoblastos, fibroblastos, células mesenquimales, macrófagos y otras de las células. Y también tenemos alrededor de los vasos sanguíneos células dendríticas que nosotros los hemos conocido como los famosos pericitos. Esas también son consideradas células dendríticas. Los pericitos, células tan importantes, pericitos, alrededor de los vasos sanguíneos únicamente, que sirven para reparar los vasos sanguíneos. ¿Qué les parece, no? Es una maravilla esto de las células que están por... Claro que no las mencionamos, decimos otras células, pero ahí están los pericitos alrededor de los vasos sanguíneos capilares, ¿no? Ahí están. Y las células dendríticas, que vienen a ser un tipo de fibroblastos, fibrocitos, que están también constituyendo la pulpa dental. ¿De acuerdo? Ahí está, esta es la zona rica en células, esta es la zona pobre, y esta es la zona de la capa de los odontoblastos, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Este cuadrito significa el tipo de inervación de la pulpa. Miren qué bonito este cuadrito. Que nos está hablando el tipo A, que les decía, fibras A y fibras C. ¿Se acuerdan? Yo les dije las fibras A, digo como el Evo, como el Evo. Las fibras A son mielínicas y las fibras C son amielínicas. Miren eso. Y entonces, ¿dónde estará su localización? Las fibras A terminales se encuentran en la región de la pulpa dentinaria y estas probablemente distribuidas en toda la pulpa, ¿no? En toda. ¿Cuál es la característica? Y el dolor, respecto a la percepción del dolor, el umbral del dolor. Quiere decir el grado de dolor, los distintos dolores que tenemos. Más adelante, cuando estén en clínica, les voy a decir hay 10 grados de dolor, ¿no? Del 1 al 10. Entonces, del 1, 2, 3 es un dolor leve, que puedes aguantar. Después viene el 4, 5, 6, hasta el 7, que es un dolor moderado. Ahí sí el dolor te obliga a tomar analgésicos, ya no puedes aguantar porque duele mucho. Y el dolor severo, que es la máxima expresión de dolor, que prácticamente nos hace enloquecer de dolor, ¿no? Hay grados de dolor, por lo tanto, a eso se llama umbral de dolor, el grado de dolor, ¿no? El umbral de dolor. Entonces, las fibras alfa, o A, si quieres tú, A o alfa, detecta el dolor agudo entonces, ¿no? Punzante. El dolor agudo es un dolor severo. Ese es un dolor que te hace crujir, doblar las rodillas, diríamos nosotros. Punzante, su umbral del dolor es relativamente, puede ir de bajo a severo, ¿no? Puede ir de bajo a severo y se gatillan estos punzantes. Son como latiera un corazón dentro del diente, ¿no? Ahí está. Este otro detecta el dolor difuso y menos soportable que sus fibras alfa. Su umbral del dolor es alto y se asocia con la lesión tisular, ¿no? El tejido tisular. Ahí está. La velocidad de conducción. Generalmente el dolor se conduce a la velocidad de la luz, diríamos así, ¿no? Y eso lo podemos comprobar cuando ponemos nuestro dedo en el fuego, ¿no? ¿Sí o no? Ponemos el dedo y es a la velocidad de la luz, la respuesta al dolor. O le ponemos nuestro dedo, ay, parece que me estoy quemando, así. Así, no lo hacemos así, ¿no? Ponemos el dedo, algo caliente y soltamos, es realmente un arco reflejo importantísimo, ¿no? Este tiene 4 a 30, seguramente velocidad de conducción rápida, ¿no? 4 a 30 metros por segundo, mira eso. Y esto en cambio de 0,5 a 2 velocidad de conducción lenta. Esta es más rápida, esta es más lenta. Ahí está el tipo de plexo nervioso que tiene. No nos olvidemos, en general podría decir, hay fibras alfa y fibras C, ¿no? C, A o C, si quieres tú. Mielínicas y amielínicas, ¿no? Importantísimo.
Esa es la inervación de la pulpa. Esto es para mostrarte en lo que constituye ya un corte histológico observado a gran aumento, casi a 100 aumentos. Ahí está la capa de los odontoblastos, mira tú, la predentina y la dentina, y más o menos podemos entender, esta es la predentina, esta es la dentina ya, los túbulos dentinales y las fibras de Toms y el licor dentinario, ¿no? Esa es la organización. Lo mismo aquí, la capa de los odontoblastos, al revés si tú quieres, los odontoblastos, las fibras de Toms, y aquí la inducción con el esmalte, ¿no? Al esmalte arriba. Aquí otro esquemita, otro dibujo bonito para lo mismo, para entender la zona pobre en células, oligocelular, ¿no? Y esta es la capa de los odontoblastos, los vasos sanguíneos que forman sus plexos, y el plexo nervioso de Raskow, aquí, y el plexo nervioso de Bigelow, más arribita, ¿no? Miren el tipo de inervación que tiene la pulpa. Hay la capa de los odontoblastos. Aquí también otro dibujito muy parecido al que ya les mostré con las células de Hall. Lo mismo, ¿no? No vamos a decir, ya esto es nuestra histología. Lo que vamos a observar en nuestro laboratorio, esta es la pulpa, es la parte central de la pulpa, esta es la parte de la capa de odontoblastos, donde se ven oscuros y claros, ahí está. Esta es la predentina y esta es la dentina con sus túbulos dentinarios. Pero esta zonita que la ven acá es la zona, a ver, vamos a ver, no, más abajo. Esta zonita es la zona oligocelular o pobre en células, y ahí está la zona rica en células, ¿no? Y el eje de la pulpa tiene lo mismo que tiene esta zona rica en células. No hay ninguna diferencia, solamente que hay más vascularidad, linfáticos y fibras nerviosas, ¿no? Aquí a mayor aumento todavía, para ver todo lo que estamos mencionando, miren, ahí están los túbulos dentinarios con sus ondulaciones primarias, secundarias, terciarias, todo. Esta es la predentina, porque vean la diferencia en el grado de mineralización, es tejido orgánico, y esta es la zona de los odontoblastos, claros y oscuros, ahí los puedes ver, las capas, y esta es la zona pobre en células u oligocelular o zona de Weil, y esta es la zona rica en células, ¿no? Ya la hemos visto, y esto en un corte de pulpa transversal, donde se ve gran cantidad de vasos sanguíneos, miren, son vasos sanguíneos, donde hemos visto los pericitos que están alrededor de estas células. Y esta es la parte de la dentina, y esta un poco color blanquecino, una línea que está por ahí. Circundando es la predentina, no nos olvidaremos. Esta es la capa de los odontoblastos, ahí está la zona oligocelular, pobre en células, y más abajito, la zona rica en células. ¿Verdad que sí? Esto es lo mismo en otro corte, donde se puede observar inclusive lo que son las líneas de von Ebner, miren, ahí está, con tinción universal, la zona de predentina, todo es esto, la dentina, la capa de odontoblasto, la zona pobre, la zona del eje de la pulpa, ¿no? Ya el eje de la pulpa pues tiene gran cantidad de fibroblastos, fibrocitos, vasos sanguíneos y sus fibras nerviosas, tiene sus capilares sanguíneos abundantes, esto es lo bueno, ¿no? Y por supuesto aquí están las fibras colágenas del tipo 1, 3, 4, 5, 6, las fibras del oxitalán y las fibras eláunicas, ¿no? Elaunina, ahí está, todo eso. Miren, ahí está la predentina, odontoblastos, todo igualito, miren, a mayor aumento todavía más fantástica la cosa, ¿no? Es que las imágenes se pueden agrandar mucho más allá con solamente los objetivos. Las fotografías pueden agrandarte mucho más grande de lo que es el tamaño, ¿no? Eso es lo bueno. Nosotros tenemos ya en la facultad, hemos estrenado nuestro famoso microscopio de proyección, que ahora tiene una maravilla de nitidez, lo han visto, ¿no? Sí. Les dije que vamos a comprar, lo compramos, ahí está. Entonces, estamos con este tipo de microscopio, y tenemos el microscopio en 3D todavía, en nuestro laboratorio. A ver si algún día se los voy a mostrar, que ahorita estamos trabajando ya en eso, ¿no? Hoy día va a estar el señor vicerrector visitando nuestro laboratorio, que es una fantasía. Ahí tenemos todo, muchachos. Voy a mostrarles. Y ahí está la capa de los odontoblastos. Esta es la predentina, la zona de Weil, y los vasos sanguíneos, la zona del eje central de la pulpa. Lo mismo, ya hemos visto eso, hemos visto mejor. Pero si quieren, nos toman una. Está otro que este es del Tenkei, todo en blanco y negro que era. Ya nos hablaba de los. O sea, no es una cosa nueva las células de Holm, por si acaso.
¿no? Hay dos categorías inclusive de células de la última división. No solamente las de Holm, sino hay otras, las de la última división, que se las dice nomás preodontoblastos, pero no se las dice de Holm. Ya está. Ahí está. Aquí para mostrar lo mismo, miren, con empalizada odontoblasto se dice, ahí está. Células subodontoblasticas, ahí está lo que te decía, que no necesariamente son de Holm, de la última división mitótica, y las de Holm, ¿no? Las dos categorías que acabo de mencionar, de células. Entonces, si yo preguntara en el examen parcial, ¿cuáles son las células producto de la última división de mitosis en la formación de la pulpa dental? Inciso A, células subodontoblasticas. Inciso B, células de Holm. Inciso C, ¿qué les podrían poner? Todas. Ninguna. Solo A y B. Solo A y B. Claro que sí. Las subodontoblasticas, que no son las mismas de Holm, por si acaso. ¿No? Producto de la última división, hay subodontoblasticas que están ahí, en la base de los odontoblastos, y las de Holm que están un poquito más, pero que ambas tienen diferente forma. Unas tienen forma casi cúbica, casi esférica, y las otras son un poquito más alargadas. Ahí está. Ahora, entre odontoblasto y odontoblastos mantienen relaciones intercelulares en cuanto al cuerpo, ¿no? Las relaciones gap-gate, que se llaman, así es. Lo mismo, ahí está, uniones ocluyentes y desmosómicas también. Ya saben lo que es desmosomas, la interdigitación de citoplasma, así como si hiciéramos empanadas, ¿no? La membrana citoplasmática se encaja con la otra célula para hacer relaciones fuertes que no se liberan con facilidad. Eso es importante. Ocluyentes, porque hay membrana con membrana, están pegadas íntimamente, ¿no? Son de sello esas. Ese tipo de relaciones, ya hemos hablado de todo lo mismo. Ahí están las relaciones intercelulares que tienen. Y aquí al microscopio electrónico, un corte que se ha hecho para mostrar la capa de los odontoblastos, los túbulos y cómo están encajados las fibras de Thomes, pero esto en el microscopio electrónico de barrido, ¿listo? De barrido. Lo mismo, el microscopio electrónico de barrido, se puede ver los túbulos dentinales, y ahí las fibras de Thomes, miren en un corte transversal, ¿no? Se puede observar, pero esto es microscopio electrónico, ¿ya? No es microscopio. Después hemos hablado ya de la organización de su retículo endoplásmico rugoso, la aparato de Golgi, ya hemos visto, ¿no? Cómo se polarizan, etc. Las abundantes mitocondrias que están casi en la parte del polo apical para proveer mucha energía, ustedes saben ahí. Y aquí una microfotografía, un microscopio electrónico nomás. El escáner, odontoblasto maduro, perdió capacidad de división celular. Bueno, lo importante que para una división celular hay la preparación, y ustedes conocen lo que es la mitosis celular, ¿no? Profase, todo eso ya hemos visto, ¿no? Sus características que muestran la división celular. Fibronectina, que se relaciona con la diferenciación celular de los odontoblastos. ¿No? Fibronectina. Lo mismo, ahí está la zona pobre en células, aproximadamente dice 40 micrones, y contiene al plexo nervioso Raskov, un plexo capilar, capilar sanguíneo, por si acaso, ¿no? Ahí está. El plexo nervioso de Whitlow, que se encuentra un poquito más arriba, fibroblastos, células dendríticas, como estamos, ¿no? Entonces todo esto puede contener la zona acelular u oligocelular de Weil, ahí está. Weil. Bueno, sí, hemos visto. Zonas de alta densidad celular, baja densidad celular, también se puede hablar, la zona celular. Prominente en dientes adultos, dice, donde se manifiesta más en los dientes permanentes que en los dientes de leche, ¿no? Eso es interesante también ver. Contiene células ectomesenquimales y fibroblastos que originan las fibras de von Korthoff, ¿no? Ya está. A ver, lo mismo para ver la parte central de la pulpa. Tejido conjuntivo laxo, ya hemos dicho, toda gama de tipos celulares, sí, hemos hablado de todo eso. Escasas fibras, inmensas en la matriz, abundantes vasos, nervios y linfáticos. No nos olvidaremos de los linfáticos. ¿Ah? Listo. Estas son las células
que ya hemos ido hablando acerca de la pulpa dental. Bien, ¿qué tenemos ahora? 8:55, nos faltan 5 minutitos. Nada más consideraciones generales del periodoncio, que quería hablarles del periodoncio de inserción. ¿Ya? A ver, aquí lo tengo. Bien, ¿qué es el periodoncio de inserción? A ver, vamos a ir hablando. Aquí está. Presentación con diapositivas, desde la diapositiva a igual. Bueno, en estas clases vamos a hablar de dos periodoncios. El periodoncio de protección y el periodoncio de inserción. Primero vamos a hablar de inserción, que está constituido por otros tejidos, como es el cemento dental, el hueso alveolar, que hay que significar muchísimo al hueso alveolar o alveolo, donde está inserto el diente, y el ligamento periodontal. Mira, tres componentes que hacen el periodoncio de inserción. Y aunque no crean, muchachos, cuando llegan al cuarto año y les pregunto, ¿y qué es periodoncio de inserción? ¿Periodoncio de protección? Pucha, ¿cómo es posible que eso no te acuerdes? ¿Cómo vas a hacer entonces periodoncia? ¿Cómo vas a hacer la limpieza dental? Todo si no conoces tejidos. ¿Cómo vas a hacer una cirugía periodontal? Sería el colmo que no me sepan, ¿no? Entonces tiene tres tejidos que constituyen el periodoncio de inserción, que ayuda a insertarse el diente dentro, a sujetarse inclusive dentro del alveolo, dentro del hueso. ¿Listo? A eso se llama periodoncio de inserción. El periodoncio de protección constituye los tejidos blandos que protegen al hueso, a los dientes. Y estos son las encías que vamos a hablar. Hay diferentes tipos de encías. La encía y la adherencia epitelial, el manguito epitelial, por otros llamados como membrana de Nasmyth, pero mejor conocida como unión dento-gingival. Realmente esto es un elemento importante, porque si nosotros no sabemos qué es la adherencia epitelial, la unión dento-gingival, no podemos hacer sondaje con nuestro periodontómetro, porque los doctores te van a pedir dónde está el periodontómetro, y es para ver si hay profundidad de bolsa y hay enfermedad o no hay enfermedad. Con solamente sondear, porque tiene medidas el periodontómetro, tenemos que ver si hay adherencia o se ha roto la adherencia producto de la inflamación o de las patologías. Por eso en esta clase, en este curso, es donde tienes que aprender qué es el periodoncio de protección. Es la encía más la adherencia epitelial más la unión del epitelio, se puede decir también, la unión mejor dento-gingival. La membrana de Nasmyth es muy antiguito, muy pasadito ya no casi utilizamos, ¿no? Pero eso sí, hoy día hay o no hay adherencia epitelial, pues esto está en caliente, pero verifique pues, tienes que agarrar tu periodontómetro, eso es clínico, eso no se puede tomar radiografías, nada, eso se ve con la clínica, chicos. Y clínica es observar con todos los órganos de los sentidos, ¿te das cuenta? Eso es. Entonces, a eso va el entendimiento de esta clase. Y ya en la próxima clase estaremos viendo las características del cemento, el día viernes, ¿no? El tipo de cemento, estaremos viendo, sí, el ligamento periodontal, y estaremos viendo el hueso alveolar, que también es una estructura histológica súper importante, que esto sí, no pueden olvidarse, chicos, porque esta es parte de nuestra profesión. ¿Quién más va a saber esto? Díganme. Nosotros, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una cirugía? No sabes qué estás cortando, qué estás trabajando. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a hacer un reimplante? No implantes nomás, colocando tornillos, sino reimplantes. Los implantes nosotros hacemos, le quitamos el diente, lo limpiamos y lo volvemos a poner, pues. ¿No? Pues son actos quirúrgicos muy delicados que deberíamos conocer, ¿no? Y manejar los tejidos, ¿no? Pero de eso hablaremos la próxima clase. Por ahora, nada más les haré probar un poquito de lo que es el periodoncio de protección y el periodoncio de inserción. Bueno, la próxima hablaremos de periodoncio de inserción.